Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Un feliz día para cada uno de ustedes, que este día pueda ser un día de muchas bendiciones y también feliz inicio de semana. Qué bueno que estén con nosotros nuevamente en su programa Reavivados por su palabra. Y antes de empezar la lectura de la palabra de Dios para este día, les invito a inclinar sus rostros para poder pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia pidiéndote el perdón de nuestros pecados y rogándote que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros para poder recibir tu palabra en este día. Que tus consejos, que tus mandamientos puedan ser atesorados en nuestros corazones y que también seamos movidos por el Santo Espíritu para poner en práctica cada uno de ellos. Bendice a cada una de las personas que está conectadas en esta mañana, dispuestas a leer tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El día de hoy continuamos con la lectura del libro de Números y ya estamos por el capítulo número 33. Así que les invito a buscar en sus Biblias Números capítulo 33. Pronto vamos a estar ya dándole final a la lectura de este libro. Entonces vamos a comenzar con la lectura de hoy, Números capítulo 33. Nos dice así la palabra de Dios. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y de Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramsés, salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baas-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Versículo número 8. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Y salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí.
Salieron de Elim, acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Zin. Salieron del desierto de Zin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Atavá. Salieron de Kibrot Atavá y acamparon en Aserot. Versículo 18. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Salieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Versículo 28. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jacam. Salieron de Bene Jacam y acamparon en el monte de Gidgad. Salieron del monte Gidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sim, que es Cades. Salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová. Y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte Or. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel, y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón, y salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitim, en los campos de Moab. Límites y repartición de Canaán. Versículo 50. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella,
porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Amén. Un capítulo bastante extenso y bueno, con tantas ciudades que por donde los israelitas tuvieron que ir acampando con nombres muy difíciles que nosotros podríamos pensar, ¿qué podemos aprender de este capítulo con tantos nombres confusos? Quiero decirles que de toda la palabra de Dios nosotros podemos sacar un mensaje para nosotros, un mensaje de bendición y de esperanza. Y podemos ver entonces en este capítulo que está dividido en dos secciones. Una que es las etapas del Éxodo y la número 2, los límites y la repartición de Canaán. Nosotros sabemos que Dios en su amor y misericordia decidió liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y al ser liberados y prometerles la tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel, Dios pudo haber llevado al pueblo de Israel por un camino más corto hasta llegar a Canaán, pero nosotros hemos estado estudiando durante todo este tiempo cómo el pueblo de Israel se había apegado a muchas costumbres egipcias por tanto tiempo que estuvieron ahí como esclavos, que su fe en Dios había decaído. Así que el pueblo de Israel murmuraba, se quejaba, había muchas cosas que tenía que desaprender para volver a esa comunión con Jehová. Y por esa razón Dios en su amor y misericordia permitió que el pueblo de Israel tomase el camino más largo para llegar hasta la tierra de Canaán. Y de esa manera, entonces, a través de esa larga travesía, ellos iban a hacer o iban a obtener una fe más fuerte, una fe más firme en Jehová. Ese fue el propósito por el cual Dios permitió que ellos tuvieran que atravesar ese desierto por un camino más largo. Pero a pesar de todas las rebeliones, de todas las murmuraciones de ese pueblo de Israel, Dios les amaba. Y durante toda esa travesía, Dios decidió cuidar sus salidas y sus entradas. Y podemos ver aquí en este capítulo cómo el pueblo de Israel fue por etapas avanzando en su camino hacia la tierra de Canaán. Recordemos que desde que el pueblo salió de Egipto, Dios se presentaba como una columna de fuego en la noche para protegerlos del frío, de las bestias que pudieran estar en el desierto, para proveerles luz, calor. Y durante el día, Jehová se presentaba como una nube que pudiera protegerlos del sol.
Y cada vez que la nube se detenía, el pueblo de Israel también tenía que detenerse de caminar. Y eso significaba de que tenían que acampar. El pueblo tomaba un descanso, podía ser de días, de semanas o de meses. Y de esa forma se preparaban para continuar con otra etapa de su travesía por el desierto. Y eso fue todo lo que leímos, cómo el pueblo de Israel llegaba hasta cierto lugar y Dios les guiaba para continuar avanzando. Y claro, imagínense viajar o caminar durante 40 años, claro que tuvieron que pasar por muchas ciudades, por muchos montes, pero lo más importante de esta lectura es que sabemos que Dios estuvo con ellos en todo momento, durante todo el viaje. Dios estuvo pendiente de todas sus necesidades, estuvo proveyendo agua, comida, cuidándolos. Y al ver nosotros esa misericordia y ese amor de Dios, recordamos hoy que Él también es así con nosotros. Dios también nos sacó a nosotros de Egipto, nos sacó del mundo, del pecado. Recordemos que Egipto tiene un simbolismo de pecado. Y Él nos sacó a nosotros de ese Egipto, nos sacó del pecado para darnos una mejor vida, darnos una vida eterna. Nosotros decidimos si queremos aceptar ese hermoso regalo. Nosotros sabemos que muchos en el pueblo de Israel en el pasado, por su mal proceder, la mayoría no entraron a esa tierra prometida, más que Josué y Caleb. Y realmente Dios había preparado esa tierra para todos los que salieron de Egipto, pero por su mal proceder ellos no pudieron entrar. El Señor nos ha sacado a nosotros del Egipto, de este mundo del pecado, y nos tiene una tierra preparada que fluye leche y miel también, la Canaán celestial. Pero nosotros decidimos si queremos formar parte de ese pueblo que va a entrar a esa Canaán o si vamos a ser de los que quedarán en el camino. Yo espero que todos seamos de los que vamos a entrar a esa Canaán celestial. Y así como Jehová guió al pueblo de Israel en aquel entonces, en ese peregrinaje tan largo, tan peligroso, el Señor con su amor y misericordia estuvo con ellos. De esa manera el Señor también nos está guiando hoy en día a nosotros. Y la luz que el Señor nos deja hoy en día para que nosotros sepamos cuál es el camino a seguir, cuál es la ruta que debemos de seguir para poder llegar a nuestra meta, es la palabra de Dios. Nosotros sabemos que en ella encontramos todos los consejos, los mandamientos que nos muestran cuál es el camino correcto que debemos seguir para poder llegar hasta esa Canaán celestial. Nada más tenemos que abrir nuestra Biblia cada día, meditar en ella, escuchar los consejos de Dios y no solo escucharlos, sino que obedecerlos. Y de esa manera nosotros seguiremos guiados por el poder del Espíritu Santo para poder llegar hasta esa tierra que el Señor nos está preparando. El Señor continuará guardando nuestro camino, como nos dice Salmo 121, 18. Jehová guarda tu salida y tu entrada, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Y en la segunda parte de esta lectura, de este capítulo, nosotros podemos ver ya cómo se empieza a repartir la tierra de Canaán, o se ven las instrucciones que Dios le da a Moisés de cómo iba a repartir esta tierra.
Y en el versículo número 54 podemos ver la instrucción que Jehová le da a Moisés y le dice: y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte. Allí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Podemos ver aquí que Dios es un Dios justo. Dios le dice a Moisés: las familias que sean más numerosas, debes de darles más tierra, ¿verdad? Y a las familias más pequeñas, pues vas a darle menos tierra, y va a ser el lugar o el sector donde se iban a ubicar, eso iba a ser por la suerte. Así que podemos ver que nuestro Dios es un Dios justo. Pero también en esta sección podemos de repente ver una instrucción un tanto dura, podemos decir, de parte de Jehová, cuando le dice a Moisés, en el versículo número 52, le dice: echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país, destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Nosotros podemos decir: pero ¿por qué el Señor no permitió que todas esas personas se quedaran habitando con el pueblo de Israel? Bueno, porque nuestro Dios es un Dios sabio, y Él conoce todo lo que va a suceder desde el principio. Nosotros sabemos que todas esas naciones eran naciones muy corruptas, inmorales. Nunca ellos aceptaron todo el conocimiento que adquirieron del Dios de Israel, de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos eran idólatras, tenían muchos otros dioses, y no era que no habían escuchado. Yo estoy segura que sí habían escuchado de los grandes milagros que Dios había hecho al pueblo de Israel en Egipto, y durante iban en el desierto, que abrió el Mar Rojo. Esas noticias habían llegado a todas esas naciones. Sin embargo, estas naciones decidieron seguir con sus vidas normales, adorando ídolos, y eran naciones muy inmorales y depravadas. Por esa razón, Dios le dice a Moisés y a todo el pueblo de Israel de que deben sacar a todas esas personas de todas esas naciones, porque no podían habitar juntos, porque ¿qué iba a pasar? La influencia de estas naciones paganas iba a corromper al pueblo de Israel. Y eso sucede hoy en día también. Nosotros estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de inmoralidad, lleno de corrupción, y pues lastimosamente tenemos que estar en medio de toda esta mundanalidad. Pero el Señor nos llama hoy a que nosotros podamos apartarnos del pecado, que nosotros podamos identificar todo aquello que nos puede hacer caer en una tentación. El Señor desea que nosotros podamos mantenernos alejados de todo aquello que deshonra el nombre de nuestro Dios, porque Él no quiere que nosotros vayamos a contaminarnos y que de repente, después de estar enfocados en ese camino hacia la Canaán celestial, las influencias mundanales nos vayan a desviar y no lleguemos a nuestra meta. Así que el Espíritu Santo nos pueda dar sabiduría cada día para apartar todo aquello que nos separa de Dios. Muchas veces podemos tener ídolos en nuestras vidas, y tal vez usted diga: no, pero yo no tengo ninguna estatua, ninguna estatuilla, ningún ídolo.
que yo pueda adorar. Pero los ídolos son todo aquello que le quitan el primer lugar a Dios. Los ídolos es todo aquello a lo que nosotros le damos prioridad antes que a nuestro Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos al despertarnos cada mañana cuando abrimos nuestros ojos? ¿Será que lo primero que hacemos es agradecer a nuestro Dios? ¿Será que hablamos con Él? ¿Eso es lo primero? ¿Es nuestra prioridad? ¿O será que de repente el teléfono celular es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Es a lo que le estamos dedicando más tiempo? ¿O será que le estamos dedicando más tiempo al fútbol, al trabajo, etcétera? Hay muchas maneras de tener ídolos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos dé la sabiduría para poder dejar a un lado todos esos ídolos y todos esos pecados que tal vez a veces pensamos que son pecados pequeños, pero para el Señor no hay distinción entre pecado grande o pecado pequeño. Pecado es pecado. Que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento de poder identificar qué cosas están apartándonos de nuestro Dios, qué cosas nos están apartando, nos están desviando del camino, de la ruta que nos lleva hacia la Canaán celestial. El Señor desea recibirnos en su segunda venida y llevarnos a esa tierra que Él nos ha prometido. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Debemos obedecer sus mandamientos, obedecer y poner en práctica los consejos que Él nos deja en su santa palabra y mantener esa comunión de oración con Él para que Él nos fortalezca y nos ayude cada día a vencer las tentaciones. Les invito a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor porque hoy hemos recordado cómo en tu amor y misericordia tú guiaste al pueblo de Israel por esa larga travesía por el desierto, Señor. Tú siempre estuviste allí, demostrándoles tu amor, proveyéndoles todas sus necesidades, proveyéndoles tu cuidado. Padre, queremos que de esa misma manera tú continúes guiándonos a nosotros en este peregrinaje, en este mundo, Señor, de pecado. Ayúdanos a no desviarnos de ese camino que nos está llevando hasta ese momento que nos encontremos contigo y podamos ir a disfrutar de esa tierra nueva. Padre, mientras estamos aquí en este mundo, habrá muchas tentaciones, muchos peligros que nos pueden apartar de nuestra meta. Pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ayude a identificar todas aquellas cosas que nos están apartando de ti, todo aquello que está ocupando el primer lugar en nuestra vida y que podamos apartarnos, Señor, y que podamos volver a ese primer amor contigo. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a mantenernos firmes y que cuando tú vengas nosotros podamos estar allí en esas filas, Padre, para recibirte. Gracias por tus bondades, por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado una vez más en su programa Revivados por su Palabra. Les esperamos el día de mañana para que juntos continuemos estudiando la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más.
Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.